Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, la preparación de los 12. Para continuar su obra, Cristo no escogió la erudición o la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma. Pasando por alto a los maestros judíos que se consideraban justos, el artífice maestro escogió a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. A esos hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia. Ellos, a su vez, habían de educar a otros y enviarlos con el mensaje evangélico. Para que pudieran tener éxito en su trabajo, iban a ser dotados con el poder del Espíritu Santo. El evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Durante 3 años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del Maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. Día tras día caminaban y hablaban con Él, oían sus palabras de aliento a los cansados y cargados, y veían la manifestación de su poder en favor de los enfermos y afligidos. Algunas veces les enseñaba sentado entre ellos en la ladera de las montañas, algunas veces junto a la mar o andando por el camino. Les revelaba los misterios del reino de Dios donde quiera hubiese corazones abiertos a la recepción del mensaje divino. Exponía las verdades del camino de la salvación. No ordenaba a los discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía: seguidme. En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo para que pudiesen ver cómo enseñaba a la gente. Viajaba con él de lugar en lugar, compartían sus frugales comidas y como él, algunas veces tenían hambre y a menudo estaban cansados. En las calles atestadas, en la ribera del lago, en el desierto solitario, estaban con él, le veían en cada fase de la vida. Al ordenar a los 12, les dio el primer paso en la organización de la iglesia que después de la partida de Cristo habría de continuar su obra en la tierra. Respecto a esta ordenación, el relato dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 13, 13 y 14. Contemplemos la impresionante escena. Miremos a la majestad del cielo rodeada por los 12 que había escogido. Estaba por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu, se propone poner la salvación al alcance de todos. Con alegría y regocijo, Dios y los ángeles contemplaron esa escena. El Padre sabía que la luz del cielo habría de irradiar de estos hombres, que las palabras habladas por ellas como testigos de su Hijo repercutirían de generación en generación hasta el fin del tiempo. Los discípulos estaban ansiosos por salir como testigos de Cristo, para declarar al mundo lo que habían visto y oído de Él. Su cargo era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez. Siendo superado únicamente por el de Cristo mismo, habían de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento, los 12 patriarcas eran los representantes de Israel. Así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre los judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. Aunque era judío, trataba libremente con los samaritanos y anulaba las costumbres farisaicas de los judíos con respecto a este pueblo despreciado. Dormía bajo sus techos, comía junto a sus mesas y enseñaba en sus calles. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente del derribamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las otras naciones.
La verdad de que los gentiles sean juntamente herederos con los judíos y consortes de su promesa en Cristo por el Evangelio, Efesios 2:14, 3 al 6, esta verdad fue revelada en parte cuando recompensó la fe del centurión en Capernaum y cuando también predicó el Evangelio a los habitantes de Sicar. Fue revelada todavía más claramente en ocasión de su visita a Fenicia, cuando sanó a la hija de la mujer cananea. Estos incidentes ayudaron a sus discípulos a comprender que entre aquellos a quienes muchos consideraban indignos de la salvación, había almas ansiosas de la luz de la verdad. Así Cristo trataba de enseñar a sus discípulos la verdad que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos, en toda su plenitud, que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le hallen, porque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. Gracias por escuchar este audio. Te invito a compartirlo para que sea una bendición para otras personas. Te invito también a que te unas a mi canal de YouTube, Juan Manuel Flores Espinosa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te invito a escuchar el siguiente capítulo.